drogas que tiene este patriarcado. El punching bag de la violencia social, mal acostumbrada a vivir el acoso sexual como normal. Esto es fatal, no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar. Lo quieren controlar. Esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hoy vamos a hablar sobre economía, pero economía feminista. Metemos el feminismo en todas partes, hay gente a la que le molesta y dicen no es necesario. Bueno, vamos a ver si eso no es necesario, vamos a debatir en torno de todo esto. Primero vamos a salir a la calle, vamos a preguntarles a ustedes, cuando nos hablan en los medios de comunicación sobre cuestiones de economía, ¿entendemos algo? ¿Nos pasa por el costado? Es probable que sí, pero la economía propia, si nos alcanza, si no, si llegamos, si no llegamos a fin de mes, es así que la entendemos seguramente. Así que bueno, primero, ¿qué dicen ustedes? ¿Entendés algo de economía cuando hablan en los medios de comunicación, por ejemplo, sobre economía? Nada, no. Macroeconomía, microeconomía. Nada, menos. Bien. Lo único que sé es que me está costando un montón llegar a fin de mes. Sí, eso nos queda re claro porque es la experiencia personal, ¿no? Sí, eso es lo único que... Bien. Pero no tengo ni idea de... Bien. ¿Crees que se le puede poner una perspectiva de género a la economía? Es decir, una economía que tenga, por ejemplo, una economía feminista, una economía que tenga en cuenta las dificultades de las mujeres, las particularidades de las mujeres o de las disidencias. ¿Estaría bueno que haya una perspectiva en ese sentido? Por ahí, mira, yo aparte de que soy artesana, trabajo de empleada doméstica. Y lo que le pagan a las empleadas domésticas no te alcanza ni para vivir. Es así. Y ni hablar cuando tenés que ir a limpiar casas y porque por uno no necesita y bueno, no te puedo pagar más que esto. Y uno tiene que bajar el copete y sacrificarse y hacerlo por necesidad. Claro. Y al final te la pasás laburando todo el día y llegas a tu casa muerta y ni siquiera alcanzás a cubrir las necesidades del día. Claro. Entonces, a quienes planifican la economía estaría bueno que tuvieran en cuenta las particularidades de lo que viven las mujeres o las disidencias, ¿no? Sí. Bien. Por ahí que nos tuvieran un poco más en cuenta cuando haya aumento, que nos aumenten a nosotros también. Viste, que no se está teniendo en cuenta. Bien. Como que el trabajo de la mujer siempre va por debajo de los demás. ¿Debería la economía tener en cuenta una perspectiva de género en ese sentido o que es lo mismo para todas las personas? Creo que es lo mismo, porque hoy en día la mujer también hace muchos trabajos que los hombres también hacen. Para mí es como que lo mismo, es muy igual. ¿Y los cuidados de la familia y todo eso, te parece que están repartidos de manera igualitaria? En mi caso sí, Bien. no sé en los de otras familias, pero en mi caso, por suerte, bien. Pero tenés una intuición de cómo es en la sociedad en general o no. Y sí. Es un poco distinto, capaz Sí. que tu caso está buenísimo Sí, que no sea así. Sí, los dos trabajamos, así que los dos hacemos tareas del hogar, los dos cuidamos a la nena, los chicos, los dos nos repartimos bien, y bueno, pero sé que en otros casos siempre es la mujer la que se encarga de todo. ¿Entendés cuando se habla de macroeconomía, microeconomía o qué pasa con eso? No tengo ni idea de cuando dicen micro o macro, no entiendo nada. A veces es importante uno mismo buscar información, tratar de entender. Muchas veces yo digo, por ahí no todos entendemos de la misma forma y por ahí estaría bueno que enseñen de diferentes formas. A veces hay gente que hay que explicarle con manzanas, en este caso como a mí, y hay otra que le decís una palabra y ya entendió todo. Claro, bien. Y bueno, y por ahí eso es importante, como para que la gente entienda de qué hablan y claramente. Más allá de que el gobierno que te diga más difícil o más fácil, o que te mienta o no, si uno entiende es suficiente. Soy bastante de que no miro nada, no escucho nada, hago mi trabajo, mi vida y en realidad no... Por ahí un poco en casa me retan porque es como que vivo en un mundo aparte, pero... Y en ese mundo, vos vas construyendo tu propia economía. Sí. Bien, ¿y cómo haces para resolver tus cuestiones de la economía? No, me cuesta horrores. En los tiempos de hoy me cuesta mucho porque conseguir empleo está muy complicado. Soy una mujer que va a cumplir 57 años, si bien he trabajado toda mi vida en relación de dependencia, hoy conseguir empleo está muy complicado.
y a su vez el hecho de no emplearte, ¿no es cierto? Bueno, me permite a mí disponer de mis tiempos y organizarlos en base a mis necesidades, pero para ser honesta no estoy llegando. ¿Te parece que se puede pensar en una economía que tenga perspectiva de género? Sí, es importante porque por ahí la mujer es mucho más complicada que el hombre, digamos, en muchas cuestiones, y es mucho más difícil por ahí para nosotros. Por las distintas trabajos que tenemos, Sí, los cuidados. la salud, viste que son cosas más Complejas. Claro, con la edad se van haciendo más difíciles. Bien. Por ahí también. Cuando uno es joven es más fácil. Y yo soy esteticista, estoy estudiando por ahora y la verdad que todo lo que es estética está en segundo y casi tercer plano, así que te diría que sí está bastante complicado. Y la economía en cuanto a lo macro y a lo micro, si bien son palabras similares pero tienen distinto significado, pero las personas que trabajan, digamos, y están en el marco político deberían de tener un poco de desarrollo en cuanto a contenido de lo que significa lo macro y lo micro. Son dos cuestiones diferentes y en cuanto a lo económico creo que es un poco global. La globalización, el interés de uno de poder rebuscársela día a día, porque trabajo, si bien hay, y hay trabajo si uno también se pone a desarrollar. No necesariamente hay que ser empresario. Un paquete de harina o algo por el estilo y uno elabora. Bien. Trabajo se puede desarrollar en cuanto al conocimiento que hay particularmente, digamos. Considerando que habemos muchas mamás solteras o que hay muchas familias que hoy están separadas y que la mayoría la mujer debe afrontar, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver concerniente al hogar, a la economía. Quizás debería haber una mirada un poquito más, ¿no es cierto?, Con perspectiva de género. Exactamente. Volvemos de nuestra encuesta después de haber escuchado, a ver qué dicen ustedes, qué conocimientos tenemos con respecto a esta temática que les proponemos, que es el de la economía. Y como les invitamos siempre, en el segundo bloque vamos a estar escuchando a alguien que sabe del tema. En este caso se llama Ariana Gómez, es economista, recibida de la Universidad Pública Pampeana y tiene un montón de conceptos para ver si podemos entender este tema y si podemos además analizarlo desde un punto de vista con perspectiva de género, que es lo que nos preocupa y que además es el eje de este programa. Así que quédense, que ya volvemos después de la pausa con Ariana Gómez. Lo quieren controlar. Esta fiesta que llevo dentro libero. Cuando bailo no me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Bien, segundo bloque de muchas gracias por seguir acompañándonos. Hay interés por saber y por aprender respecto de la economía, un tema que muchas veces nos resulta muy difícil cuando nos lo cuenta alguien más, pero en esta oportunidad vamos a hablar y vamos a escuchar y vamos a aprender sobre la economía, pero también con un perfil de género. Ella misma se presenta. Soy Ariana Gómez, soy licenciada en Economía, estudié en la Universidad Nacional de Córdoba. Hace 20 años que doy clase acá en la Universidad Nacional de La Pampa. He estado en distintas materias de la carrera de Ciencias Económicas, y también de la carrera de la licenciatura en Comunicación Social de Ciencias Humanas. La economía feminista es una mirada crítica, ¿sí? Pero también es una mirada propositiva que se hace respecto a la ciencia económica. La ciencia económica tradicional, como la conocemos, pone el foco en el mercado, ¿sí? Y en ese sentido la economía feminista busca cambiar el foco, cambiar lo que se está mirando
y pensar la sostenibilidad de la vida en ese lugar. A ver, tenemos como muchas compañeras, colegas, economistas que se han dedicado a estudiar y podríamos nombrar desde Rosa Luxemburgo, Silvia Federici y algunas, digamos, colegas de nuestro país como son Corina Rodríguez Enrique, Flora Parteño, bueno, tenemos muchas. Y una de las cosas que justamente plantean es esta dicotomía entre el trabajo productivo y el trabajo reproductivo, ¿sí? O sea, en este sentido, Silvia Federici, por ejemplo, habla de que el capitalismo, el sistema capitalista se sostiene gracias al trabajo reproductivo y gracias a esa expropiación que se ha hecho del trabajo reproductivo. O sea, de alguna manera el sistema se apropia de los trabajos de cuidado, digamos, de todo ese, digamos, de lo que vemos a diario nosotros, que muchas veces en las campañas justamente hablamos de que es trabajo, no es amor, ¿sí? Es trabajo no pago, y que el sistema justamente se apropia de eso y gracias a eso el sistema económico funciona. La macroeconomía es digamos, podríamos hablar de la ciencia económica o de la economía y mirarla desde dos puntos de vista, como diciendo, bueno, cuando me pongo unos anteojos, miro la micro y en la micro veo cómo toman las decisiones los agentes económicos, esos homos economicus que nosotros llamamos en economía, y la macro, en cambio, se aleja, ¿sí? Y mira el conjunto. Y entonces, cuando hablamos de macroeconomía, hablamos de inflación, hablamos de déficit público, hablamos de deuda pública, hablamos de política fiscal, de política monetaria, hablamos de agregados macroeconómicos, del consumo, de la inversión. Y yo creo que en este sentido, el hecho de que las personas se sientan alejadas de la macroeconomía es una cuestión, digamos, a propósito. ¿Por qué digo esto? Porque justamente cuando uno se aleja del entendimiento de la macroeconomía, a veces es como que, bueno, se plantea como un desinterés y ese desinterés es buscado políticamente para que justamente las personas no se involucren y, digamos, y sientan que de alguna manera son conceptos muy técnicos que no entienden. Y bueno, y eso también le da, obviamente, al gobierno de turno muchas veces la posibilidad de incidir y de apropiarse o de aprovecharse de ese desconocimiento. Respecto al discurso, digamos, que hoy podemos ver en los medios y que de alguna manera, digamos, nos plantea que la macroeconomía está ordenada, ¿sí? Que las cuentas públicas están ordenadas, acá hay una cuestión que hay que tener en cuenta y es que, o sea, detrás de esa macroeconomía ordenada hay personas, ¿sí? O sea, cuando hablamos del consumo, detrás del consumo están las familias, cuando hablamos de la inversión, detrás de la inversión están las empresas, hablamos del gasto público, detrás de ese gasto público está el Estado tomando decisiones, pero también hay particulares que de alguna manera reciben esa política pública en términos de las acciones, y los bienes y los servicios que distribuye el Estado. Entonces, cuando nos hablan de que esta macroeconomía está ordenada, podríamos decir, bueno, nos están planteando una mirada, ¿sí? Una mirada sesgada y una mirada que justamente, o sea, lo que busca es que pensemos que lo importante es que exista, por ejemplo, superávit público, porque el superávit público implica, a ver, como nos han explicado a todos, a los que sabemos y a los que no sabemos, hacen como, la economía liberal hace como una explicación bastante simple diciendo, bueno, vos en tu casa si te ingresan 100 y gastás por 120, bueno, eso no es sostenible a largo plazo en tu economía doméstica y esto es lo mismo. Bueno, en realidad no. En realidad no es lo mismo, ¿sí? Y en realidad ahí hay una ideología que está presente que justamente tiene que ver con esto de que pensar la macroordenada no implica solamente pensarla desde lo técnico y desde,
un superávit público, ¿sí? O sea, ¿podemos decir está ordenada porque hay superávit público? Sí, ¿por qué? Porque bajó muchísimo el gasto público, pero a su vez también vemos que a través de distintas medidas que fue tomando el Estado, se fueron reduciendo, por ejemplo, aquellos impuestos o aquellos gravámenes que eran progresivos en detrimento de que los que estamos poniendo la plata, o sea, los recursos y los que estamos pagando impuestos todos los días, seguimos siendo las personas de a pie a través del pago de los impuestos que son regresivos, como los impuestos sobre el consumo. Entonces, ahí hay una cuestión que hay que analizar. Y lo segundo que es importante también analizar es, bueno, cuando nos hablan de que la macro está ordenada, uno puede ver que, por un lado, eso se refleja en los números técnicos, pero por el otro lado vemos que aumenta la pobreza, ¿sí? Que hay una necesidad en la población de atender demandas que antes las atendía el Estado. Entonces, es importante ver eso, o sea, esa reducción del gasto se corrió, o sea, es como que hay un corrimiento del Estado, pero el cuidado, y esto es lo que plantea la economía feminista, el cuidado sigue estando. El Estado deja de brindar educación, deja de brindar de salud, deja de brindar, ¿sí?, distintas políticas que están relacionadas con el gasto social, pero las mujeres siguen cuidando. Y en las mujeres siguen cuidando, las mujeres para seguir cuidando tienen que apartarse de sus trabajos, por ejemplo, de aceptar trabajos con condiciones más precarias, informales, y todo esto, digamos, es como que va profundizando esta feminización de la pobreza. Yo creo que es importante que la economía feminista empiece, ¿sí?, a estar en la currícula, pero no solamente de los profesionales de economía, digo, es necesario empezar a mirar la economía con estos lentes, ¿sí? O sea, empezar justamente a reconocer todo aquello que la economía feminista viene estudiando hace muchísimo tiempo. O sea, cuando hablamos de trabajo no pago, cuando hablamos de trabajo productivo y reproductivo, cuando hablamos, por ejemplo, de políticas públicas. Entonces, es importante que esta mirada feminista sobre los procesos económicos y sobre las distintas relaciones que se dan en el contexto del mercado y de la economía, empiecen a tener una mirada feminista. Hace ya bastante tiempo, quizá en nuestro país hace poco tiempo, empezaron a producirse, a pensarse los presupuestos públicos con perspectiva de género. Lamentablemente esta es una política que en un momento tuvo como un mayor auge, que fue cuando dentro del Ministerio de Economía hubo una dirección que justamente trabajaba estos temas de género, ¿sí? Pero bueno, fue una política que por supuesto en la actualidad está totalmente discontinuada. ¿Y por qué decimos en este sentido que es importante los presupuestos con perspectiva de género? El presupuesto, para que lo podamos entender, es un documento, es una ley, sí, pero en definitiva es un instrumento en el cual lo que vemos ahí es lo que va a llevar adelante, o sea, todas las acciones que va a llevar adelante el Estado en un año, ¿sí? O sea, todos los gastos, y a su vez lo que vemos también son todos los recursos que van a financiar esas acciones y esas políticas públicas que el Estado se plantea llevar adelante. Entonces, el hecho de que el presupuesto tenga mirada de género, nos da la pauta también de dónde va a poner el foco esa política pública. Entonces, en este sentido es importante entender que la economía no es neutral, que las políticas públicas no son neutrales y que por lo tanto los presupuestos tampoco son neutrales, y deberíamos preguntarnos cada vez que llevamos adelante una acción si esa acción mejora o empeora, ¿sí?, la situación de mujeres y disidencias, por ejemplo.
Y en ese sentido, o sea, la coyuntura actual es bastante problemática porque si vemos, prácticamente se han recortado el 90% de las políticas públicas que, digamos, que apuntaban a ir disminuyendo esas desigualdades de género y que justamente recaían en mejoras sustantivas tanto para mujeres como para disidencias. Lo quieren controlar. Esta fiesta que llevo dentro libero. Cuando bailo no me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Hoy fue el turno de la economía feminista, porque además en varios otros capítulos de que están disponibles en el canal de YouTube de la Televisión Pública Pampeana, estuvimos hablando sobre la feminización de la pobreza. Y entonces es necesario que podamos pensar que sí existe un camino para reducir la brecha de desigualdad, que es lo que les proponemos que se preocupen, ¿no? Por la desigualdad. Y nos quedamos charlando un poco más con nuestra entrevistada, Ariana Gómez, economista de nuestra universidad pública, para aprovechar sus aportes y también para ordenar nuestra información. Entonces, ahora sabemos que la economía feminista es una propuesta de organización social que muestra que la economía depende y funciona la gran cantidad de trabajo no remunerado que hacen las mujeres. La economía feminista reivindica el derecho a una vida digna para todas las personas, redistribuyendo la riqueza, el tiempo, el poder y los cuidados. Por eso, en esta gran discusión sobre la macroeconomía, es determinante saber quiénes absorben el ajuste. El gasto público social no es un mero costo, por el contrario, es reconocer que los cuidados no son tema del ámbito privado, sino una función esencial que sostiene el sistema económico. Cuando el Estado se retira, no desaparece la necesidad de cuidar. Lo que sucede es que esa tarea se traslada a los hogares y dentro de los hogares a las mujeres. La feminización de la pobreza no es una coyuntura, sino un resultado. Es un resultado estructural de un sistema económico que explota, precariza y descarta el trabajo de cuidado. Debemos entender que el concepto de pobreza no es solo la falta de ingresos, sino que reproduce a través de una sobrecarga de trabajo no remunerado la exposición a la violencia económica y la escasez de recursos para garantizar condiciones de vida dignas. Como explican las economistas Lucy Caballero y Verónica Gago, el endeudamiento funciona como un mecanismo de control sobre los cuerpos feminizados. Va de nuevo. El endeudamiento funciona como un mecanismo de control sobre los cuerpos feminizados. Los hogares se endeudan para cubrir los vacíos que deja el Estado, para comprar comida, para pagar servicios, para afrontar alquileres. Esto es vivir en la economía de la urgencia. Por eso es que reclamamos a los estados provinciales y locales presupuestos con enfoque de género como principal herramienta de justicia distributiva. Hasta acá llegamos con un nuevo capítulo de y les esperamos la próxima semana.